Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El tema lleva como título Nueva criatura. Uno de los lugares más difíciles para establecer una iglesia, sin duda, fue Corinto, debido al desenfrenado estilo de vida que sus habitantes practicaban. Los corintios veneraban a la diosa Venus, la diosa del amor, y sus cultos y rituales estaban enfocados a la carnalidad. El ambiente influenciaba para despertar los más bajos instintos sexuales. Tratar de persuadir o convertir a un corinto al cristianismo fue un gran reto para los mensajeros del Señor. El apóstol Pablo invirtió 1 año y medio evangelizando a los corintios hasta establecer una iglesia. Pero al paso del tiempo, los corintios tuvieron serios problemas dentro de la iglesia debido a sus malos comportamientos y a su mala interpretación de las Escrituras. El apóstol Pablo, en sus 2 cartas, trató de retroalimentar nuevamente aquella congregación que continuaba con hábitos del pasado cuando aún no tenían a Cristo. Difícilmente una persona puede cambiar por sí solo, y tratar de querer cambiar a una persona o a toda una congregación a través de reglas y legalismo solo ocasiona que esa persona sea una apariencia, que su cambio no sea genuino. Cuando la persona no es realmente transformada de adentro hacia afuera, todo lo de afuera solamente va a ser un espejismo, va a ser una apariencia y se engañará a sí mismo y tratará de engañar a todos aquellos que lo rodean. La única forma en que una persona puede cambiar es naciendo de nuevo. Ese es el enfoque que el apóstol Pablo le está dando a los corintios. La única forma en que ellos podían cambiar de su mala conducta y dejar todos sus malos hábitos era naciendo de nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Primeramente la persona debe estar en Cristo, dentro de Cristo, Cristo dentro de uno. De esa manera uno va a ser nueva criatura y todo el pasado quedará en el olvido y de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Esas palabras que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la congregación de Corinto determinaban el antes y después de Cristo. Lo que ellos eran antes de Cristo y lo que iban a hacer después de Cristo, en el momento que Cristo llegaba a su vida, en el momento que la persona que aceptaba a Cristo se rendía ante Él, entregaba su vida a Él, en ese momento había un cambio total en la persona. El antes de Cristo es cuando toda persona aún vive conforme a los deseos de la carne. Cuando el hombre nace y crece con una cultura completamente diferente al temor de Dios, cuando la persona crece con malos hábitos, cuando la persona se rodea con personas incorrectas, cuando la persona posiblemente nació en un hogar disfuncional, cuando una persona está rodeada de personas que solamente están dañando su formación y la persona absorbe todo ese tipo de formación incorrecta y la persona adopta malos hábitos, mala conducta, y se comporta de esa manera, eso es antes de Cristo. Tal como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el comportamiento de una persona que no está en Cristo. Ese es el comportamiento realmente de una persona que no ha nacido de nuevo. Se mueve conforme a la corriente de este mundo. Está sometido al príncipe de la potestad del aire. Es hijo de desobediencia. Sigue la voluntad de los deseos de la carne y la voluntad de los pensamientos. Una persona sin Cristo o fuera de Cristo
continuará viviendo su estilo de vida conforme al mundo, conforme a la carne, sin temor, sin nada que lo pueda hacer cambiar. Jesucristo mismo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La naturaleza antigua con la que hemos nacido, con la que hemos crecido, se convierte en un estorbo y en un impedimento para ver el reino de Dios. No hay forma de ver el reino de Dios, no hay forma de entrar a la vida eterna si continuamos con la naturaleza antigua. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era el maestro de Israel y en ese momento estaba recibiendo palabras de Jesucristo de que era necesario que naciera de nuevo. Para nacer de nuevo, primeramente, hay que venir a Cristo, hay que entregar nuestra vida a Jesucristo. Para estar en Cristo no es suficiente la oración del pecador. Tiene que haber una evidencia más firme que demuestre que realmente hemos cambiado, que realmente somos otras personas. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, versículo 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es arrepiéntanse y sepulten bajo las aguas a la vieja naturaleza, a la vieja criatura. A través del arrepentimiento se adquiere el perdón de pecados y bajo el bautismo el creyente renuncia al antiguo hombre y resucita la nueva criatura. A través del perdón de pecados, las cosas viejas pasaron. A través del bautismo, todas las cosas son hechas nuevas. Tratar de pretender solo el perdón de pecados sin nacer de nuevo es una señal de que realmente la persona no quiere cambiar. No hay forma que una persona solamente adquiera el perdón de pecados, pero que no quiera realmente nacer de nuevo. Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alivio y de consuelo. El arrepentimiento y la conversión van de la mano, es algo que el creyente debe de tener. Arrepentimiento de su vida antigua y conversión de cambio de mentalidad, de cambio de actitud. Se muda el viejo hombre por un nuevo hombre. El arrepentimiento y la conversión van de la mano. La conversión es la transformación y el cambio, la evolución de un creyente donde ha renunciado a ser la persona que era antes de Cristo. Una vez que el creyente ha sido perdonado, también debe demostrar con hechos que realmente no es la misma persona que era antes de Cristo. Debe haber un cambio muy radical. En algunas personas el cambio es rápidamente. En otros casos el cambio es paulatinamente, pero de una de otra manera hay un cambio según la persona se vaya comprometiendo con la Escritura, según la persona tome con seriedad la Escritura, pero realmente debe haber un cambio en la persona. En algunos casos, y más de una vez, algunos de nosotros ha escuchado a un creyente que dice que ha nacido de nuevo, es decir, yo no tengo por qué cambiar, yo siempre he sido así, o yo soy así, a mí nadie me puede cambiar, a mí nadie me va a cambiar. Si ustedes son así, pero yo no soy así. Cuando una persona se refiere de su persona como yo siempre he sido así y no tengo por qué cambiar, lo que él realmente está declarando con sus labios es yo no he nacido de nuevo, yo no soy una nueva criatura, en mí no ha habido una transformación, una conversión, yo continúo con mi vieja naturaleza. Esas palabras son una señal de que la persona no ha nacido de nuevo. Cualquiera que piense y actúa de esa manera no ha entendido que para estar en Cristo tenemos que cambiar, que el estar en Cristo no incluye a la vieja criatura. Estar en Cristo significa ser una nueva criatura, ser una nueva creación, nacer de nuevo. La persona es convertida, transformada, regenerada y restaurada. Eso es la persona que está en Cristo. Si Dios nos da el privilegio de nacer de nuevo,
¿Por qué aferrarnos a a conservar al viejo hombre? ¿Por qué continuar con las malas costumbres, con los malos hábitos, cuando tenemos la oportunidad de nacer de nuevo? Dios nos brinda la oportunidad de ser convertidos, transformados, regenerados, restaurados y ser una nueva criatura. ¿Por qué el hombre se empeña a continuar con la vieja naturaleza, pensando que ya es una nueva criatura, pensando que está viendo el reino de Dios, pensando que su nombre está escrito en el libro de la vida, cuando su señal, sus evidencias determinan que realmente esa persona no ha nacido de nuevo? Una conversión genuina no debe dejar ninguna secuela de la vida antigua. Es decir, si la persona era de un genio difícil, si la persona era agresiva, de malas palabras, no debe dejar ninguna secuela. Ese tipo de persona que continúa con secuelas realmente no ha nacido de nuevo. Cuando una persona dice, se me salió una mala palabra, aún tengo malos hábitos, bueno, la señal es que realmente esa persona no es una nueva criatura, aún continúa teniendo realmente rasgos de la antigua criatura. Pero la conversión genuina no debe dejar ninguna secuela. El hombre antiguo es despojado desde la raíz para que nazca nuevamente la nueva criatura en Cristo. El estar en Cristo nos brinda tener una nueva oportunidad de ser cambiados y transformados. La persona que tenía mal genio ahora es cambiado por un buen carácter, dominio propio. Cuando una persona tenía mal temperamento, ahora puede tener un enfoque muy diferente, puede tener un comportamiento balanceado, se puede dirigir a las personas sin agresividad. Eso es el cambio de mentalidad, el cambio de hábitos. Dios no solo perdona nuestros pecados, también cambia nuestros modales, cambia nuestras costumbres, cambia nuestros hábitos. No hay forma de que una persona que nació de nuevo solamente se le haya perdonado los pecados y continúe viviendo con sus antiguos modales. El apóstol Pablo está dejando claro que el trasfondo cultural de los corintios ya había quedado en el pasado, que ellos no tenían por qué continuar con sus malos hábitos, con sus malas costumbres, que ahora ellos eran nuevas criaturas y como hijos de Dios deben de tener los rasgos del Padre Celestial. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La nueva criatura se despoja del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado, conforme a todos los deseos engañosos de este mundo, y se renueva en el espíritu de nuestra mente, y se viste del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y tiene que desechar de su vida todo tipo de mentira, amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda mala palabra. Debe haber una transformación en la persona. Hay un despojamiento de la criatura que estaba operando en la vida de una persona antes de Cristo, que estaba posicionada en el mundo o en la persona antes de Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Hay un cambio de mentalidad. Todo lo antiguo se va despojando, se va dejando, va quedando en el olvido. Toda la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, todo lo que salía de nuestra boca, lo que salía de nuestro corazón, va quedando en el pasado. El viejo hombre se va despojando y el creyente se va revistiendo del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, del Padre Celestial, y se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vida de los grandes hombres de Dios, o la vida de todo creyente, debe ser transformada y cambiada. La Escritura dice que el apóstol Juan, en sus inicios, era conocido como el hijo del trueno debido a su carácter o a su genio, que era impetuoso, recio, que en cierta ocasión le dijo a Jesucristo que orara como Elías había orado para que descendiera fuego del cielo y consumiera a aquella gente que le estaba estorbando a Jesucristo. Pero Jesucristo le respondió que él no sabía de qué espíritu era. Con el paso del tiempo vemos la transformación de este hombre, el cual se convirtió en un hombre amoroso, en un hombre que se dirigía a la congregación diciéndole: hijitos míos. Juan fue considerado el apóstol del amor debido a su lenguaje. La Biblia también nos habla cómo el apóstol Pedro fue transformado cuando quiso defender a Jesucristo sacando una espada y le cortó la oreja a un soldado llamado Malco. Después de la transformación, el apóstol Pedro fue un hombre muy amoroso, un hombre piadoso, un hombre enfocado en ayudar a la comunidad a compartir la palabra, que hablaba la palabra directa pero con amor. Esa es la transformación que Dios está buscando en cada creyente. Esa es la nueva criatura. Esa es la persona que realmente ha dejado el pasado en el olvido y que todas las cosas son hechas nuevas. Nuestra vida viene siendo como el barro en las manos del alfarero, como lo dice Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, cuando el Señor le dice al profeta Jeremías que vaya a la casa del alfarero. Y Jeremías se dirige a aquella casa y encuentra ahí a un hombre sobre la rueda preparando una vasija, pero aquella vasija se deshizo en sus manos. Pero el alfarero nuevamente tomó el barro y volvió a formar las vasijas. Y la palabra del Señor vino a Jeremías y le dijo así: ¿acaso yo no puedo hacer también lo mismo con la casa de Israel? ¿Acaso yo no puedo hacer lo mismo con todo creyente, con todo hijo de Dios? Cuando venimos a Cristo, nuestra vieja naturaleza es deshecha en las manos de Jesucristo, como el barro se deshace en las manos del alfarero, para que después Jesucristo nos transforme, nos convierta en algo benéfico, en algo útil. El trabajo del alfarero para hacer una vasija lleva un proceso. Primeramente toma la arcilla, el barro, la coloca en un cajón, después se sube a ella descalzo y la pisotea para deshacer todo tipo de impureza, todo tipo que es áspero y que daña la formación. Una vez que todo aquello ha sido pisoteado, el alfarero lleva el barro a su mesa y le empieza a dar forma. Y una vez que está formada, aquella vasija es puesta en un horno a una temperatura considerable. Si la vasija soporta aquel fuego, aquella temperatura, realmente será muy útil. Pero si la vasija se quiebra en el proceso, será deshecha. Así es la vida del creyente. Dios quita toda impureza de nuestras vidas. Dios quita y deshace todo aquello que nos estorba, los malos hábitos, las malas costumbres, todo aquello que viene conforme a la vieja naturaleza. Y después Dios nos va formando, nos va moldeando de una forma conforme a Él le parezca. Y después nos hace pasar por ese fuego, por el fuego de la prueba, donde muchos no soportan la prueba. Muchas vasijas se quiebran, pero toda aquella vasija que permanece intacta y que es sacada de aquel horno, son utilizadas para su honra y para su gloria. Son nuevas criaturas, son una nueva formación. Y cuando una vasija realmente no sirve, había un campo llamado el campo del alfarero. Cuando el alfarero se dirigía a aquel campo, llevaba la vasija que ya no servía y la arrojaba desde el precipicio y se quebraba en 1000 pedazos
en señal de que ya no era útil para nada. En ese campo murió Judas Iscariote. Ese es el final de aquellos que no han querido nacer de nuevo, que no han querido ser transformados, que no han deseado ser una nueva criatura, que no han deseado renunciar a la vieja naturaleza, que han estado pensando por años que se puede vivir como creyente, como cristiano, y se puede entrar a la vida eterna conservando la vieja naturaleza, los malos hábitos y las malas costumbres. Pero eso es imposible. Tiene que haber realmente un cambio muy radical en la vida de cada creyente. Eso es lo que marca la diferencia entre un creyente, un hijo de Dios, y el mundo. Entre una persona que se guarda para Cristo y un pagano que le lleva la contra la ley de Dios. Entre una persona que transgrede la ley de Dios y una persona que tiene temor de Dios y que es obediente. La persona tiene que pasar por una transformación. Será una vasija útil en la cual Dios pueda depositar su gloria y sobre todo será una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No solamente el perdón de pecados, no solamente que Dios nos perdonó de nuestra maldad, sino también nos transformó, nos cambió. Todo mal hábito ha quedado en el pasado y hay una nueva criatura que está sirviendo a Cristo. Hay una nueva criatura que tiene la certeza y la seguridad de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso el apóstol Pablo se dirigió a los corintios de esta manera. No hay forma de que ustedes puedan cambiar. La única forma en la que ustedes pueden cambiar es naciendo de nuevo. Sería muy imprudente de nuestra parte nacer de nuevo y pretender ser la misma criatura que éramos antes. Debe haber un cambio muy radical. Todo aquello que nos ha estorbado en nuestra vida, costumbres, malos hábitos, todo aquello que traigamos muy arraigado, es tiempo de despojarnos del viejo hombre y estar conforme a la imagen del que nos crió. Bendiciones, hermanos. Este ha sido el tema de este día. Reflexionemos.